de grietas que destruyen. ¿Y qué es una grieta? Es como una fisura, ¿verdad? Una fractura que puede ser en un muro. Y el muro no se cae cuando está fortalecido, está fuerte, está firme. El muro se cae cuando tiene grietas y esas grietas van avanzando o cuando la estructura de ese muro no está muy buena. Pero si la estructura está firme, pero comenzó a agrietarse partes de ese muro, hay que correr a arreglarlo, ¿verdad? Porque esas grietas van a ir, ¿qué? En aumento. En esas grietas, ¿qué pasa? Pasa la humedad, puede pasar el agua, hasta pequeños insectos, hormigas pueden pasar también, ¿verdad? Por esa grieta. Entonces, ¿qué sucede? Las grietas dan entrada, son filtraciones, ¿o no? Pero con el tiempo, a medida que va avanzando, esas grietas se van produciendo tan profundas que terminan destruyendo todo el muro. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas cuando hay grietas? Y yo quiero hablar hoy no de un pasaje bíblico, vamos a hablar de muchos pasajes y de la historia de hombres y mujeres que permitieron que algunas grietas destruyeran su vida. Primero que nada, voy a hablar de la primer grieta que fue la desobediencia de Eva. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, voy a leer ese pasaje en este momento y dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén, hasta ahí la palabra. Miren acá. La orden era no comer de él, ¿verdad? Pero fíjense en la grieta de ella. Lo primero que hizo, a mí me parece, la palabra lo dice, no lo digo yo. Ella dice que la palabra dice, era bueno para comer y era agradable a los ojos. Entonces, porque le pareció que se podía, después vamos a sacar a la serpiente, vamos a sacar a Satanás que la tentó. Pero acá ya la mirada de ella estaba alejada de la obediencia. La obediencia era, no comeréis de él. Entonces, ¿cuál fue su primer grieta en esa mujer? Mirar, desear aquello, y el pecado entró ¿por dónde? Por los ojos. No todo lo que es lindo, ¿verdad? Todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces acá tenemos esa grieta que todos conocemos lo que pasó en la historia. Vamos a otra grieta, la indisciplina. Y tenemos a Sansón como ejemplo. Y quiero leer el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Miren lo que hace Sansón. Comienzo a leer. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque a veces somos los últimos en ver el error y cuando nos llaman la atención nos ofendemos y nos enojamos. Porque acá él cayó en manos de Dalila porque él lo permitió. ¿Cuál es la grieta de Sansón? Su moral. El problema de Sansón era su moral, su pasión por las mujeres filisteas. Entonces, el apasionado por las mujeres creyó que lo que él tenía seguiría perdurando en el tiempo. Sansón tenía fuerza. Sansón tenía fuerza sobrenatural. Ahora, ¿por qué quiero detenerme en la grieta de Sansón? A veces tenemos dones, a veces tenemos talentos, a veces sabemos a qué Dios nos llamó y nos distraemos, como lo hizo Sansón, y se confían. Y yo siempre digo, amados, para mí todos son santos con la aureola de santidad.
pero a Dios no lo engañamos. Entonces, cuánto y qué terrible es, amados, pretender seguir con la guía del Señor y llenos del Espíritu Santo cometiendo este tipo de cosas. Y él no se había dado cuenta, ¿saben por qué cayó? Porque dice así, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Cuando le perdemos el temor a Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo se contrista. Entonces el Señor se había apartado de él. ¿Por qué? Porque Sansón, su grieta fue deslumbrarse por las mujeres. Tenía una debilidad y en vez de cuidarse, no. Entonces quiero retomar esto. Tenemos la grieta de Eva que la ganó ¿qué? La mirada. Parece agradable. Me gusta lo que estoy viendo. Sansón, las tentaciones. ¡Qué moral! Él quería seguir con su fuerza, seguir en el lugar donde estaba de autoridad, pero en pecado. Tenemos la grieta del ocio y el descuido. Y tenemos a David. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo David? Un hombre con un corazón agradable al Señor. Pero también falló. Y quiero leer segunda de Samuel. Este pasaje es más largo y lo vamos a leer a todo. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 17. ¿Sí? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. ¿Están prontos? Amén. Comienzo a leer y dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betseba, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, mujer. Era la esposa de otro hombre. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a decirle a David diciendo que estoy encinta. Ay, amados, un hombre que estaba en el reinado, un hombre que tenía el corazón parecido al Dios. Ahora, David se quedó cómodo. Acá hay un problema de comodidad. Y saben que no estamos lejos de caer en esto. Porque uno de los grandes temas que sufrimos los cristianos es que cuando estamos en la lucha y en la prueba y en los desiertos, buscamos como locos a Dios. Esto es el mismo ejemplo. Desesperado buscamos a Dios. Cuando las aguas se calman y empezamos a caminar en paz y un tiempo de refrigerio, ¿saben lo que hacemos? Me quedo en casa durmiendo porque tengo pereza de congregarme. Y empiezo a fallarle a Dios. Y la distracción que el enemigo va a ponerte, amado, te va a traer el pecado. Porque la grieta de David en este momento fue el descuido, el ocio, porque él, si ustedes leen todo el capítulo, él tenía que estar con sus soldados, él tenía que estar cuidando su pueblo en la guerra, pero los mandó a todos. Pero para tapar el pecado, para tapar este pecado, matan al esposo de ella para que no se enteren del pecado. Entonces, escuchen lo que yo les voy a decir, amados. A veces nosotros matamos nuestra vida espiritual, matamos la vida espiritual de lo que nos rodea. Lamentablemente yo a veces digo, Dios mío, ten misericordia de los jóvenes, porque los padres concurren a la iglesia cuando hay tormenta. Cuando las cosas se calman, dejan de congregarse, pero se olvidan que detrás de ellos hay una generación y los tiempos son difíciles. Entonces tenemos que tener a nuestros hijos en el mejor lugar, que es en la casa de Dios, en las actividades jóvenes, involucrados, no con amistades
de otro lado que muchas veces ni saben dónde están. Eso es el tema de la distracción, de esta grieta. Ahora, no quiero que se olviden, la primer grieta de Eva, ¿cuál era? Sus ojos se deslumbraron. Después tenemos a Sansón, la grieta, ¿cuál era? La seducción, ¿verdad? Las mujeres. ¿Tá? David, el ocio, la comodidad. Ahora vamos a la grieta de la ira y vamos a hablar de Moisés. Los invito a buscar en la palabra de Números 20, versículos 7 y 12. Porque si en alguno de los anteriores que nombré no te tocó Dios, yo creo que en este en algún momento alguna de nosotras madres, porque ustedes son una santa y nunca les pasa, pero yo soy una madre real que a veces me enojo cuando digo 1, 2, 3, 4 veces lo mismo y me enojo. Entonces vengo y le digo, ay Dios, perdón. Y después le he tenido que pedir perdón a mis hijos. ¿O no? ¿O ustedes son tan santas que nunca les pasa estas cosas? Ay, Dios santo. Bueno, a mí me pasa, pero el problema es, gente, que la ira venga, ira, no es enojo. Un cristiano no puede tener ira. Vamos acá. ¿Están prontos? Números 20, versículo 7. La palabra dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacará agua de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de tus hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Que Dios nos ayude. Porque Él, cuando golpeó, ¿estaba obedeciendo? No. ¿Qué mandó hacer el Señor? Que tomara la vara y ¿qué hiciera? Que le hablara a la peña. Y él con ira golpea. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Cuál fue la grieta? Amados, a veces nosotros queremos poner el carro antes que los caballos. Y nosotros una de las cosas que tenemos que entender que en nuestra vida espiritual, que si Dios nos dice en su palabra, esto es así, yo no lo puedo cambiar. Y cuando comienzo a cambiar, comienzan las grietas. Tu vida espiritual no se cae de un día para otro. El muro no se cae de un día para el otro. El muro se cae después que va teniendo grietas y va perdiendo la fortaleza. Entonces, ¿qué pasa con este varón? Su carácter le impide recibir la tierra prometida, porque el Señor le dijo, tú no vas a entrar. O sea, fíjense, amados, que Dios tenga misericordia sobre cada uno de nosotros. Pasar nuestra vida entera clamándole por el Señor y perder la bendición a lo último. Ya en el momento de alcanzarla, ya para tenerla, dice que la palabra que él la mira de lejos, pero se cumplió lo que el Señor le dijo. Cuidado con nuestras reacciones, cuidado con nuestro carácter, cuidado cómo somos nosotros. Porque una de las cosas que tenemos que tener claro es que tenemos que dar frutos. Un cristiano que no se autoevalúa, amado, cuidado con eso. A ver, un líder que se cree autosuficiente. Para uno estar parado acá, amados, yo no sé cómo harán en otros lados, pero yo tengo que desde el sábado estar
humillándome y pidiéndole perdón al Señor, cualquier cosa que ella haya dicho consciente o inconscientemente. Porque podrás ser una pantalla, podrás estar publicado en todas las redes, pero a Dios no se engaña. Entonces es mejor estar bien con Dios para que no te pase este tipo de cosas, de llegar al final de tu vida glorificando siempre a Dios, pero estando en el propósito de Dios y no hacer este tipo de cosas. Y fijen que la ira, lo que está mostrando, lo que él hizo al golpear, era su carácter. Le faltaba humillación, le faltó fe y un montón de cosas que podemos hablar de lo que le pasó a Moisés, pero hoy no es el tema. Hoy estamos hablando de las grietas. Y ahora quiero hablar de la grieta del temor y la impulsividad. Tenemos en el Nuevo Testamento a Pedro. ¿Se acuerdan? ¡Ay, Dios! Si yo trajera desde Génesis a Apocalipsis tantos hombres y mujeres con grietas, amados, estaríamos todo el día acá. Pero yo seleccioné algunos. Vamos a Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 56 al 60. Dice así. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque era Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Se acuerdan? Que Jesús le dijo. Bien, él amaba a Jesús, amados. Nosotros amamos al Señor, pero el temor lo llevó a negarlo. Que el temor de las situaciones de nuestra vida no impida que el temor gane territorio. En donde estoy deben saber que soy diferente. Diferente porque soy luz. Donde pisan mis pies, soy de bendición y recibiré bendición. ¿Entienden? Ahora, cuando yo digo piso mis pies, voy a donde voy, soy de bendición a otros, pero también voy a recibir, porque voy a aprender de otros también. Cuidado con eso, cuando creemos que somos más importantes, aún los valientes van a padecer temor en algún momento. Pero ¿saben qué pasa, amados? Nosotros, si nos fortalecemos en la fe, es diferente. Fortalecidos en la fe es diferente. ¿Entienden? La fe es la que nos sostiene, la fe es la que nos da aliento, la fe en el Rey. Y después tengo la grieta de la hipocresía. Tenemos a Ananía y a Zafira, un matrimonio. No lo voy a leer completo el pasaje, pero está en Hechos 5 del versículo 1 al 11. Pero voy a leer algo fundamental y lo más importante dice así. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Acá no todo es culpa de Satanás, gente. ¿Por qué permites? ¿Por qué permites? ¿Por qué permitieron? ¿Por qué permitieron? Eso le estaba diciendo Pedro. ¿Por qué permitieron? Y en el versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Tú puedes mentir a quien tú quieras, pero cada mentira va a tener consecuencias. Todas van a tener consecuencias, todas. Entonces, ¿cuál es esta grieta? Una integridad espiritual. ¿Tengo integridad? ¿Tengo integridad? ¿Cómo soy yo con los demás? ¿Tengo integridad? Yo a veces le digo al Señor, Señor, dame la guía, ayúdame. Porque, amados, una cosa es dirigir una casa, nuestro hogar, nuestra familia. Otra cosa muy difícil en estos tiempos es una iglesia. Hay que estar acá para poder entender. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene integridad. Ay, pastora,
No, amados. El pueblo de Dios es infinito. Nosotros oramos por la santidad de todo el pueblo, pero la palabra no dice eso. La palabra no dice eso. Entonces, que cada uno de nosotros luchemos por nosotros tener esa santidad y esa fe al Señor. Porque cuando yo doy frutos del Espíritu, ¿saben qué va a pasar en mí? Voy a tener moral, voy a tener discernimiento para ver qué miro, qué no miro. Las tentaciones del mundo no me van a llevar al pecado, nadie me va a hacer caer. Y esto, no voy a ser un hipócrita, porque la hipocresía a Dios, amados, Dios nos libre. Ser un hipócrita con nuestra economía, con nuestra finanza, con nuestra vida espiritual. Aquellos que puedan decir y mostrarse ser santos y haciendo ayuno y cuánta cosa, cierre la boca y muérdase. Si va a hacer ayuno, hágalo en su casa sin poner vanagloria, porque eso es hipocresía también. Cuidado con esas cosas. Si sale en una conversación, no estoy diciendo que no se diga, pero no estoy diciendo que se publique como mostrando que soy gran santa, porque eso no está bien. Pero cuando nosotros vamos a una grieta que se prepara, ¿a qué estoy hablando? Una grieta que puede repararse. Todas las grietas se pueden reparar, todas. Y quiero hablarles de una grieta que se reparó en María Magdalena y cómo ella recibió una gran bendición. Lucas 8, versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea, una mujer que estaba realmente en las tinieblas, fue rescatada. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ella, cuando viene a los pies de Cristo, ella fue rescatada, fue liberada, pero lo importante acá es cómo Dios bendijo su vida. En Juan capítulo 20, versículo del 11 al 16 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, ¿qué le dijo? Maestro. Amados, esta mujer, ¿saben qué privilegio? ¿Saben qué privilegio? Porque fue una mujer que después que restauró esas grietas, ella tenía fe y tuvo el privilegio. ¿Cuál fue el privilegio? Que lo vio con sus propios ojos. Ella lo vio. Entonces todo lo que nosotros hacemos, amados, va a venir con recompensa. Ella lo vio, maestro, eres tú. Eres tú. Qué privilegio es cuando el Señor restaura nuestras vidas. Se levanta un nuevo comienzo en nuestras vidas. María tuvo grietas profundas, pero aprendió a seguir a quien tenía que seguir. Si no, ella no hubiera tenido el privilegio de verlo con sus propios ojos. Muchos viven grietas internas y quieren tapar con reboques que son tan finos que lo que hacen es tapar las heridas, los sufrimientos, los dolores, pero eso queda penetrado ahí adentro y sigue carcomiendo. Dejemos de mentirnos, porque la sanidad viene de parte de nuestro Rey. Esas grietas tienen que ser sanadas por dentro y hacia afuera. No tapes con maquillaje lo que no se puede, amados.
comienza a sanar por dentro para que se refleje por fuera. El muro tiene que estar sanado por dentro, curado por dentro. Tal vez te va a doler. ¿Saben que hay muros que tienen que ponerle unas vigas? Porque el muro está tan estragado que esas vigas tienen que sostener para después con el revoque. Yo no sé mucho construcción, pero he visto que a veces le tienen que poner hierro. Y hay que poner algo que sea de parte de Dios, amado. No tapes heridas, no tapes faltas de perdones, no lo tapes porque son grietas que quedan dañando. Entonces a veces tenemos una apariencia y terminamos siendo como Ananías y Zafira, hipócritas delante del rey, porque al único que no le podemos mentir es a Él. Jesús es el reparador de grietas. Él es el mejor médico, pero tengo que dejar que Él trate conmigo. Una de las cosas que yo comentaba era, amados, yo no vivo de apariencias. ¿Por qué digo esto? Porque las apariencias lo que hacen es mostrar una fachada, que es lo que no tenemos. No podemos delante de Dios. Nosotros podemos pararnos acá en el púlpito y les quiero decir más. El que sirve a Dios tiene que tener esas grietas sanas o en reparación. Pero se reparan cuando yo dejo que el Señor me repare. Entonces cuando yo le digo, Señor, ayúdame, y aunque me duela, y que si todavía esa grieta está muy amplia y hay que rellenarla con material, y tal vez hay que golpearla para que la grieta se enderece, para poner un buen revoque, nos va a doler, sí, vamos a pasar por sufrimiento, sí, pero lo importante es decirle, Señor, estoy viviendo esta temporada de dolor, pero sé que la construcción va a quedar firme, sé que tú me vas a sostener en mi vida, que tú me vas a dar lo que necesito, porque esa grieta se va a reparar, y el que repara es el Señor, y las grietas sanadas por Jesús, amados, se convierten en canales de bendición para otros. Entonces nos tenemos que levantar victoria y decirle al Señor, mi grieta se tiene que sanar, porque yo voy a ser de bendición a otro, mi vida tiene que dar fruto, mis hijos tienen que ver, amado, que soy una mujer de fe, mis seres queridos me tienen que ver que soy una persona de fe. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos y empecemos a decirle, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Y ahí es donde tú estás, vamos a orar y decirle, Señor, te necesito. Yo entrego mis grietas porque tal vez las tengo. Escuchen lo que les voy a decir. Tal vez las tenemos y no nos damos cuenta. Entonces decirle, Señor, si yo tengo una grieta en mi vida, hoy estoy aquí para que tú la repares, para que tú me reconstruyas nuevamente, Señor. Bendito Dios, te pido por cada uno de los que estamos aquí, que si tenemos una grieta en nuestras vidas que no ha sido reparada, tal vez nosotros estamos con ella inconscientemente y no nos hemos dado cuenta de cuán importante es repararla. Hoy te decimos, Señor, que tú me ayudes, que tú nos ayudes. Dile ahí donde tú estás, Señor, ayúdame a reparar esa grieta. No quiero que mi vida se derrumbe, porque tu palabra hoy me está diciendo que las grietas tienen consecuencias. Ya no más vivir una pantalla, ya realmente decirle, Dios, aquí estoy. Yo necesito que repares mis grietas, mis heridas, mi sufrimiento, mi falta de perdón. Y tal vez, Señor, estoy aquí orando y no sé qué grietas tengo, pero tú sí lo sabes. Ayúdame, trae a memoria, Señor, las grietas que estoy sufriendo, que tal vez son de años y no me he dado cuenta. Realmente quiero que mi vida sea un muro fortalecido, un muro restaurado, un muro que realmente tenga una buena pintura, pero una pintura y una reparación por ti, Señor. Nuestro rostro, amados, tiene que reflejar el amor de Cristo.
Tenemos que dar frutos. Tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Repara mi vida. Repara mi vida. Repara mi vida porque tú eres el mejor médico. Yo quiero ser ese barro en tus manos para que tú, gran alfarero, me reconstruyas nuevamente. Porque tú eres mi mejor Padre. Y clámale al Señor ahora en este momento. No pidas por nadie. No es egoísmo no pedir por nadie en este momento, sino tómate este tiempo para decirle, Dios, te necesito. Repara mi mente, repara mi corazón. Si hay heridas, Señor, que pensé que estaban sanas, hoy te las entrego a ti. Hoy te las entrego a ti. Hoy entrego mis grietas a ti y te pido que tomes control. Toma control de mi vida. Toma control. Dile a Dios y sé sincera. Sé sincera, sé sincero. Dios, cada día me levanto y me maquillo y pongo mi mejor cara. Pero hoy te pido, Señor, que sanes esas grietas, que tú me restaures, que me fortalezca nuevamente, que comience nuevamente buscando ese propósito, luchando por lo que tú tienes para mí.